Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Gonzalo Hijos. El doctor Hijos nos acompaña desde España. Es gastroenterólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la ciudad de Zaragoza. Doctor Hijos, muchas gracias. Él nos va a presentar la conferencia Cómo integrar la calidad en endoscopia con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por la presentación y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva por invitarme a hablar aquí. La verdad que lo dije ayer, es un auténtico honor poder participar en este congreso que no lo conocía, pero he podido comprobar que tiene una altísima calidad. Vengo a hablar de un tema que es un tema muy relevante tanto para la prevención como para el diagnóstico precoz de cáncer de estómago, como es la calidad en la gastroscopia, cómo hacer gastroscopias de calidad. En mi país, en España, somos un país con baja incidencia de cáncer gástrico, tenemos pocos casos y probablemente por eso yo creo que no estamos muy acostumbrados a aplicar criterios de calidad en gastroscopia, no lo hacemos muy bien, probablemente aquí en Colombia lo hagan mejor. Aún así, es tremendamente importante hacer gastroscopias de calidad porque aunque tenemos una incidencia baja, la mayoría de los cánceres de estómago que detectamos es en estadios muy avanzados, es decir, probablemente si detectáramos mejor lesiones previas o detectáramos casos en fases más precoces, no tendríamos este problema, ¿no? Para esta charla me he basado en 3 guías de la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva recientes, son todas de los últimos años, tanto de endoscopia de calidad como de lesiones preneoplásicas y de cómo aplicar inteligencia artificial en la endoscopia. Este sería una diapositiva clave que resume un poco las recomendaciones de la guía de calidad en gastroscopia de la Sociedad Europea. Las voy a tratar un poquito conforme avance la charla, pero básicamente decir que cuando hablamos de gastroscopia de calidad, esto aplica a 3 momentos. Aplica antes de la endoscopia, a cómo seleccionamos pacientes y cómo preparamos al paciente, a durante la endoscopia y también después de la endoscopia. O sea, tenemos que aplicar calidad en estos 3 momentos. Relativo antes de la endoscopia, es muy importante que hagamos una buena indicación, que hagamos gastroscopias realmente a gente que lo necesita. Y además tenemos que apuntar en nuestros informes cuál ha sido la indicación para poder auditarnos, para poder saber en el último año si realmente hemos hecho una buena indicación. Obviamente, instrucciones correctas de ayuno son imprescindibles, 2 horas para líquidos, 6 para sólidos, y también la guía europea habla como una recomendación clave del tiempo que dedicamos a hacer la exploración. Y hace 2 recomendaciones, dedicar al menos 20 minutos para tratar al paciente, para colocarlo en la camilla, informarle, hacer la endoscopia y posteriormente que se vaya. Y 7 minutos de exploración, 7 minutos desde que entramos a hacer la gastroscopia hasta que la terminamos. Esto es un tiempo que puede ser variable en algunas circunstancias, por ejemplo, para valorar un Barrett. Dice la guía que hay que dedicar 1 minuto por cada centímetro de Barrett, que habría que sumarlo a los 7 minutos. También para pacientes de alto riesgo de cáncer gástrico habría que dedicar algo más de tiempo. Y aplicar cromoendoscopia también, pues, por ejemplo, para el Barrett u otras condiciones que iremos viendo. Respecto a la limpieza, no sé cómo lo harán aquí en Colombia, pero en España y en Europa la verdad que no aplicamos protocolos de limpieza, aunque haya evidencia clara, estos son datos de un metaanálisis, de que la limpieza con acetilcisteína, con simeticona, favorece tanto una mejor escala de limpieza de la cavidad gástrica como una mejor tasa de detección de lesiones. Por tanto, sí que sería recomendable. No obstante, la guía europea dice que aunque la evidencia es firme, es difícil a veces administrar estas preparaciones porque hay que hacer preparados caseros en los hospitales y demás, y por tanto no hace una recomendación a favor. Yo creo que probablemente en el futuro lo acabemos haciendo. Están surgiendo ya preparados comerciales. Este es uno que ha surgido en Italia recientemente, que ya te combinan cisteínas, simeticona, y este también combina ácido acético para hacer cromoendoscopia, que como ya es un preparado comercial, el paciente puede tomárselo media hora antes de la exploración y probablemente esto, con este preparado o cualquier otro, lo acabemos haciendo en el futuro. Sí que dice la guía, y esto yo creo que es muy importante, que hay que registrar la limpieza en las gastroscopias. Tenemos que saber, sobre todo si tenemos un paciente con un cáncer gástrico de intervalo, que esto ocurre de vez en cuando, tenemos que saber si las gastroscopias previas estaban correctamente limpias, está la mucosa bien visualizada. Hay 3 escalas validadas, que son estas 3, Grace, PIS, Barcelona. Yo aquí he puesto la escala de Barcelona un poco tirando para casa, porque la hemos desarrollado en España. Y es una escala sencilla que en esas 5 zonas pues aplica una puntuación de 0, 1 o 2 puntos en función de pues, si se ve toda la mucosa, si se ve parte o si no se puede valorar correctamente. Yo creo que es bueno registrar en nuestras gastroscopias si el estómago estaba suficientemente limpio. El estómago, esófago y duodeno, todo. Otra recomendación que hace la guía es la fotodocumentación. Aquí no hay mucha evidencia y hay muchas escuelas que proponen hacer
distintos números de fotos. Lo que recomienda la guía europea es hacer 10 fotos, que serían estas 10 localizaciones en esófago superior, inferior y unión esófago-gástrica. Posteriormente recomiendan pasar a duodeno y hacer bulbos, segunda porción, y luego salir a estómago, insuflar bien y hacer antro, el fundus y el cardias en retroversión, la curvadura mayor en visión axial, la incisura curvadura menor y luego en retroversión al principio, perdón, y luego una foto en visión axial. Yo aquí le digo a mis residentes que no hace falta seguir estrictamente las guías, pero sí que hay que hacer las gastroscopias siempre igual. Tenemos que tener una sistemática, tenemos que estar acostumbrados a explorar siempre el tracto superior en el mismo orden y así no nos dejaremos nada, ¿no? Entonces, cada uno puede hacer la sistemática un poco como quiera, pero hay que ver toda la mucosa, ¿no? La recomendación, como digo, es hacer 10 fotos. Más allá de esto, de limpieza, fotos, hay que saber reconocer patrones. Y aquí un recuerdo al doctor Correa, que fue el que describió la cascada de la carcinogénesis. No es una cascada clásica que conocemos todos, pero que hay que recordar la evolución de gastritis, de inflamación, a atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Hay que saber reconocer patrones normales, patrones preneoplásicos. Y esto es una cosa muy obvia, pero que yo siempre le recuerdo a mis residentes que la gastritis, cuando es por Helicobacter pylori, suele afectar a compartimentos distales, pero cuando es autoinmune suele afectar a partes altas, ¿no? Corporofúndica, y hay que mirarlo todo, porque a veces pasas un poquito por alto el cuerpo fundus y puede haber ahí hallazgos, sobre todo cuando es de tipo autoinmune. Respecto a patrones normales, un recordatorio breve. Este sería el patrón normal en la parte alta del estómago, en cuerpo alto y fundus. Aquí lo que vemos es que las glándulas y las criptas, al tener una disposición recta, cuando miramos bien la mucosa, pues tiene este patrón homogéneo, redondeado, como en panal de abeja, ¿no? Que se puede ver tanto con magnificación, que se ve muy bien, como sin ella. En cambio, en el antro, las criptas y las glándulas tienen una disposición un poquito más oblicua y vemos este patrón que es más en crestas, que es un patrón normal y que es claramente distinto al patrón de estómago superior. Tenemos que saber reconocer la normalidad. Es muy importante conocer bien la normalidad para poder luego identificar bien la patología. Otro patrón de normalidad que tenemos que reconocer, que es importante, es la distribución de vénulas colectoras, que esto se puede ver especialmente en la parte alta del estómago, en cuerpo fundus, pero donde mejor se valora es en la curvadura menor, cerquita de la incisura. Se ve muy bien el patrón de vénulas colectoras y si las vemos regulares, esto se asocia con alta rentabilidad diagnóstica a que no hay infección por Helicobacter pylori. Cuando las vénulas son regulares es poco probable que haya Helicobacter pylori. Cuando las vemos de forma irregular o no las vemos, es probable que lo haya. Entonces, esto serían fotos un poco de normalidad, como hemos hablado. Este sería el estómago normal, pues con pliegues homogéneos. Cuando distendemos no hay zonas que distiendan peor. Con las vénulas colectoras que se ven aquí muy bien, en la curvadura menor cerca de incisura. Y el patrón puntiforme en panal de abeja en la zona alta y más en crestas en región de antro. Entrando ya en lesiones preneoplásicas, tenemos que saber tanto identificarla como evaluarlas bien, ¿no? Poder decir en nuestra endoscopia si hay atrofia, si hay metaplasia y cuánta hay. Y para esto lo recomendable es utilizar escalas. Esta sería la escala de Kimura, que es una escala que se describió hace ya muchísimos años, pero que describe muy bien cómo avanza la atrofia, especialmente cuando es asociada a Helicobacter pylori, ¿no? Habría estadios C, que son los que están en la fila de arriba, C de close, de cerrado, cuando afecta o bien solo al antro, que sería C1, o ya sube hacia curvadura menor de forma triangular, pero en la parte más distal, esto sería el C2, C3 cuando ya afecta a partes proximales de cuerpo gástrico en curvadura menor, manteniendo esta morfología triangular. Y los estadios de abajo, que serían los estadios abiertos, Kimura O1, O2, O3. O1 sería cuando afecta a curvadura menor, pero en vez de ser triangular ya es una morfología en paralelo y afecta más. O2 cuando afecta a cara anterior o posterior de cuerpo gástrico. Y O3 cuando ya afecta a curvadura mayor, cuando ya es una atrofia de toda la cavidad gástrica. Estos serían más ejemplos. En la columna, en la fila, perdón, de arriba no hay atrofia, no vemos borde atrófico. En la de en medio vemos que ya hay, solo afecta al antro, C1. En la segunda foto, C2, curvadura menor, un triángulo, solo la parte distal. C3, morfología triangular, partes altas, partes gástricas, y los estadios abiertos en función de si ya la afectación es más extensa. Esto es importante no solo por describirlo, sino porque va a cambiar el seguimiento que hacemos a nuestros pacientes. En las últimas guías europeas de seguimiento de lesiones preneoplásicas, el aspecto endoscópico ya es un factor clave, como veremos, para ver cómo hacemos el seguimiento.
Y además del Kimura, que es una escala útil y sencilla de hacer, la otra escala que es interesante y que también es sencilla es la escala EGIM, que es la que os muestro aquí. Es una escala para evaluar la metaplasia intestinal y se evalúan 5 áreas gástricas, con una puntuación en cada área que va de 0, 1 o 2. 0 no hay metaplasia, 1 hay metaplasia, pero afectan menos de un 30%, 2 hay metaplasia, más de un 30%. Es sencillo, es una escala visual, si hay mucha, así que damos la puntuación de 2, y si hay menos de un tercio, una puntuación de 1. Por tanto, como son 5 zonas, la puntuación va de 0 a 10 y los pacientes que tienen 5 más se consideran pacientes de alto riesgo. Reconocer la metaplasia puede ser difícil porque adopta distintas formas, distintas morfologías. Básicamente puede ser, como vemos en la foto, pues como placas blanquecinas con luz blanca que se ven un poquito más azuladas, grisáceas con NBI, a veces se ve un patrón geográfico, enrojecido con luz blanca y más azulado con NBI, y a veces vemos, como en esta foto de aquí abajo, pápulas con el centro un poquito deprimido y este patrón túbulo velloso, patrón en crestas un poquito elongadas. Esto también es típico de metaplasia intestinal. Cuando nos acercamos más a las lesiones, vemos, como en las fotos de abajo, una cresta, light blue crest, cresta blanca azulada, y a veces podemos ver también sustancia blanca opaca. La sustancia blanca opaca la podemos ver en metaplasia, la podemos ver en adenomas y la podemos ver en adenocarcinomas, pero en metaplasia tiene una distribución más regular, ¿no? Hay que saber distinguir patrones. El andro normal, como he dicho, tiene un patrón oblicuo, un patrón en crestas. La metaplasia es un patrón similar, pero más elongadas y con esta cresta azul blanquecina, ¿no? Y cuando hay cáncer gástrico precoz, lo veremos más adelante en la presentación, ya aparecen zonas irregulares, tanto en patrón de superficie como en patrón vascular. Decir, como he dicho antes, que clasificar en nuestras endoscopias el aspecto que tienen las lesiones preneoplásicas es importante porque ya nos marca el pronóstico. Este es el algoritmo de la Guía Europea de Lesiones Preneoplásicas. Ya sabíamos en las guías previas que tenemos que seguir a aquellos pacientes que tienen metaplasia extensa, andro y cuerpo, que tienen hallazgos histológicos de alto riesgo como Olga Olgim 3-4, metaplasia incompleta que tiene alto riesgo, pero también la guía ha introducido que en aquellos pacientes con un Kimura C3 o más o un EGIM 5 o más, independientemente de la P, precisan seguimiento. Es decir, si sabemos evaluar bien las lesiones preneoplásicas y con confianza lo ponemos en los informes de las endoscopias, son pacientes que van a precisar seguimiento según las guías, y esto es una novedad que es importante. En este sentido, decir que nosotros en España, desde la Asociación Española de Gastroenterología, estamos trabajando porque las gastroscopias se hagan en nuestro país cada vez con más calidad. Hicimos un consorcio hace unos años, que es un consorcio que llamamos Epigastric Edgar, y esta fue una publicación reciente que hemos hecho del consorcio. Aquí lo que hicimos fue una propuesta para homogeneizar las clasificaciones histológicas de lesiones preneoplásicas. Es verdad que hemos visto que en nuestros hospitales, en algunos, los patólogos únicamente hablan de Olgim o de Olga, y sobre todo para la clasificación de Olga hay mala correlación entre patólogos, entre observadores. Entonces hicimos una propuesta que es la clasificación Olgima, es una clasificación histológica, que aquí lo que hicimos es que en antro, atrofia o metaplasia, la puntuación mayor es la que se va a la escala, y lo mismo en el cuerpo. Y con una única escala es capaz de identificar los pacientes de más alto riesgo. Esto lo validamos en una cohorte de 1.200 gastroscopias que se hicieron en España, y fue capaz de identificar a todos los pacientes de alto riesgo, independientemente de que se usaran una o las dos escalas. Por tanto, es una propuesta que tenemos que validar, pero podría ser más sencillo y que no se perdieran pacientes en el seguimiento. Respecto a las lesiones que vemos en las endoscopias, es muy importante describirlas bien, y aquí también a veces no utilizamos las escalas correctas, ¿no? En realidad hay muy poquitas validadas para el estómago, hay que utilizar clasificación de Paris, clasificación clásica que tenemos que conocer. Respecto a esto, pues lesiones polipoides gástricas también tenemos que saber identificarlas, pues son muy frecuentes. En la fila de arriba, los clásicos pólipos de glándulas fúndicas, benignos, homogéneos, con un patrón puntiforme, transparentes. Pólipos hiperplásicos casi siempre son benignos, tienen este aspecto eritematoso, congestivo, con fibrina. Y los tumores neuroendocrinos, que son muy frecuentes y a veces nos generan dudas, también tenemos que saber identificarlos, con este aspecto a veces amarillento, umbilicados, con vasos un poquito dilatados en superficies. Es bueno describirlos bien y saber un poco predecir la histología. Respecto a clasificación de Paris y ejemplos, aquí vemos una lesión un poco deprimida, sería un Paris 2C, que esto era un cáncer gástrico. Ahora he puesto 2-3 ejemplos rápidos de cáncer gástrico un poco por asustarnos, ¿no? Este sería también es un adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, que prácticamente solo se ve porque se pierden los vasos que hay que vemos transparentes, y de repente hay una zona que se pierden y hay una lesión totalmente plana ahí. Esta sería otra lesión plana que es prácticamente imperceptible, por esto es muy importante ser sistemáticos en las exploraciones, mirar siempre bien toda la mucosa gástrica. Esta
Si no es por la cromondoscopia con índigo, probablemente hubiera pasado desapercibida y era un adenocarcinoma también. Y este es un ejemplo de un cáncer gástrico mal diferenciado con anillo de sello, que a diferencia de los adenocarcinomas, que suelen ser rojizos, estos en fases muy iniciales suelen tener este aspecto blanquecino, plano, y muchas veces pasan desapercibidos. Respecto a clasificaciones, muchos residentes míos utilizan en estómago clasificación de NICE, que es incorrecto. Lo único que tenemos es clasificación de París y esta clasificación que es patrón de superficie, patrón vascular. Entonces tenemos que buscar zonas con línea de demarcación. Si no hay zonas con línea de demarcación, aunque haya zonas un poco irregulares, es muy poco probable que sea neoplásico. Si hay zonas con línea de demarcación, hay que describir cómo está dentro del patrón vascular el patrón de superficie. Si es regular, probablemente no sea neoplásico. Si es irregular, puede ser neoplásico, hay que biopsiar. Hay que biopsiar todas las lesiones sospechosas que veamos en la gastroscopia y no solo biopsiarlas, sino fotodocumentarlas. Además de las 10 fotos, hay que hacer foto de todo lo que biopsiemos y biopsiarlas, fotodocumentarlas y describirlas bien, ¿no? Entonces, estos serían ejemplos de dos zonas con línea de demarcación que se ve muy bien marcada con flechas. En la foto de la izquierda hay una línea de demarcación, pero el patrón dentro es totalmente regular, por tanto es una lesión benigna. Las biopsias fueron de metaplasia. En la foto de la derecha hay una línea de demarcación y dentro vemos zonas con vasos de distinto calibre o con el patrón de superficie que claramente es heterogéneo. Este fue también un cáncer gástrico precoz de pequeño tamaño. Hablando nuevamente de nuestra experiencia en España, esta es la segunda publicación reciente del consorcio Epigastric y aquí lo que miramos fue en nuestra población cuántos cánceres gástricos tenían recientemente 3 años previos una gastroscopia. La cifra que encontramos fue de un 7%. Es una cifra que es importante, parece no muy alta, pero es importante. En otros estudios similares que han hecho en Reino Unido o en otros países se han reportado cifras incluso mayores. Por tanto, esto señala un poco que tenemos que mejorar en la calidad de nuestras exploraciones. En este grupo, en esta cohorte nuestra, lo que vimos fue que la mayoría de estos casos eran tumores en estómago distal y en pacientes que tenían lesiones preneoplásicas. Es decir, probablemente el endoscopista que hizo la primera ya vio que en el antro había mucha metaplasia, mucha atrofia, pero no pudo identificar una lesión más relevante. Otra recomendación que hace la guía y que debo mencionar es que en aquellos pacientes que han tenido ya un cáncer escamoso en otra localización, ya sea pulmón, cabeza y cuello, recomiendan hacer una exploración de esófago con NBI para intentar buscar áreas sugestivas de carcinoma escamoso. A veces en fases muy iniciales son lesiones planas, lesiones que simplemente es una zona plana de otro color y que cuando las vemos con detenimiento vemos el patrón de vasos distintos, que no voy a entrar porque daría para otra conferencia, pero sí mencionar que en aquellos pacientes que ya han tenido historia de carcinoma escamoso, la recomendación es mirar el esófago con calma y con NBI. Respecto a la segunda parte de la charla, voy a dar algunas pinceladas por tema de tiempo y porque tampoco hay mucha evidencia de dónde y cómo podemos integrar la inteligencia artificial en nuestras exploraciones. Y esto es también una diapositiva que he sacado de la guía europea. También habla de que hay varios momentos en los que nos podría ayudar. El primero sería para ayudarnos a ver si hemos visto toda la mucosa correctamente. El segundo para identificar patología con un sistema tipo CADI. Y también para ayudarnos a predecir cuál sería la histología de lo que estamos viendo y cuál es la técnica de tratamiento más adecuado. Mencionar un par de estudios importantes. Este es un estudio que se realizó en China el año pasado. Es un sistema de inteligencia artificial que diseñaron allá y que inicialmente lo validaron. Lo que hace es, veis en la imagen, que mientras haces la gastroscopia tienes un esquema de toda la cavidad gástrica y te va pintando de diferente color las zonas que has visto correctamente. Esto te asigna una puntuación y vieron que aquellas endoscopias con mejor puntuación tenían una mayor tasa de detección de lesiones preneoplásicas y cáncer. Y luego hicieron un ensayo clínico, que es este que presento aquí, que se publicó el año pasado, en el que le autorizaron a 16.000 pacientes en cada brazo a hacer gastroscopias normales o gastroscopias con este sistema. Y aquellas gastroscopias con este sistema tenían más tasa de detección de neoplasia en general, tanto lesiones preneoplásicas como cáncer. Por tanto, es una forma de decirnos que un sistema que te ayuda a ver si has visto bien todo el estómago puede ser relevante. O sea, la calidad es muy importante porque vas a encontrar más lesiones, ¿no? Este sería un vídeo que ejemplifica un poco esto. Como podéis ver, pues se va haciendo la gastroscopia y al lado de tu pantalla tienes el esquema de toda la cavidad gástrica y conforme vas mirando se va pintando de un color con más o menos intensidad según si está bien visto o regular visto lo que estás viendo, ¿no? En la pantalla sale un mensaje en rojo en caso de que la preparación no sea buena y también incorpora un sistema CADI. Veis ahí que está marcando, es una lesión obvia, pero bueno, te la marca y hay unas letras que pone Early Cancer. Y también te marca lesiones preneoplásicas, te marca zonas de metaplasia o zonas simplemente polipoides. Y también te integra las fotos automáticamente en tu informe, que es otro tema relevante de la inteligencia artificial.
El otro aspecto donde la inteligencia artificial en gastroscopia está muy evolucionada es en la valoración del esófago de Barrett. Ya existen sistemas capaces de predecir, te detectan las zonas de Barrett y te predicen un poco la histología. Este es un sistema que funciona como un semáforo, te marca en rojo aquellas zonas sugestivas y veis que aquí realmente es un Barrett con mal aspecto, con zonas nodulares, zonas irregulares, y te las marca en rojo, marcándote la zona donde la inteligencia está detectando que puede haber displasia. Esto es útil tanto para dirigir biopsias como para incluso guiar las zonas que hay que resecar cuando hacemos una resección endoscópica. Y aquí, por ejemplo, está viendo otras zonas que son benignas, totalmente regulares, y veis que lo está pintando en color verde. Es un sistema que puede ser útil y en este sentido se han publicado varios sistemas para el esófago de Barrett. Este es otro sistema, el sistema CADU. Este es un sistema que ya está comercializado, funciona de forma muy similar al anterior. Te rodea con un círculo las zonas sugestivas de displasia, esto te puede ayudar tanto a dirigir las biopsias como a hacer las resecciones. Y veis aquí en la foto de la izquierda que tiene 2 puntos. Un punto te marcaría el centro de la zona, que esto te ayuda bien para saber cuánto tienes que resecar. Y el otro punto te marca la zona con más sospecha de displasia. Si tú lo que quieres es biopsiar para caracterizar, también te puede ayudar. Esto es un sistema que, como digo, está comercializado, que lo incorporan las torres de Olympus y que yo pienso que vamos a utilizar cada vez más. Y ya para finalizar, la última diapositiva, repetir que una gastroscopia de calidad se basa en indicadores en 3 momentos. Antes de la endoscopia tenemos que indicar bien las endoscopias, no hacer a pacientes que no la necesitan. Tenemos que asignar un tiempo suficiente y dar unas buenas indicaciones a nuestros pacientes. Durante el procedimiento es importante que hagamos buenas fotos, que registremos la limpieza usando escalas, que utilicemos clasificaciones validadas para el estómago, que dediquemos un tiempo suficiente, un mínimo de 7 minutos, que hagamos como endoscopia en Barrett y para pacientes con riesgo de cáncer para detectar lesiones perineoplásicas, y que las biopsias que tomemos sean de forma adecuada, siguiendo protocolos de Sittel para el Barrett o el protocolo de MAPS para lesiones perineoplásicas. Si me tuvieran que preguntar qué es lo más importante, con qué me quedo, para mí lo más importante es la limpieza y el tiempo, que el estómago esté limpio y dedicar el tiempo suficiente. Recomendaciones posteriores, tenemos que registrar las complicaciones que tenemos y tenemos que hacer un buen seguimiento a nuestros pacientes. De poco sirve detectar lesiones si luego no las seguimos adecuadamente. Respecto al papel de la inteligencia, yo pienso que ya es y que será muy importante, sobre todo para ayudarnos a saber que hemos valorado bien toda la mucosa, que nos pueda puntuar y decirnos que lo hemos hecho bien, para detectar lesiones tanto perineoplásicas como cáncer precoz, para señalarlas. Y yo pienso que en el futuro la inteligencia artificial tendrá que integrar todos los parámetros que hemos hablado de forma automática en los informes, que no dependa de nosotros, que no tengamos que escribir de forma subjetiva lo que pensamos, sino que sea la inteligencia, viendo en vídeo lo que hemos hecho, la que nos haga el informe y nos audite y nos diga si lo hemos hecho bien o mal. Y esto llegará más pronto que tarde. Y eso será todo. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Gonzalo. Excelente conferencia. Volver a lo básico y posteriormente revisar lo nuevo que estamos encontrando. Tenemos un corto espacio para preguntas para el doctor Gonzalo. ¿Nos pueden ayudar con micrófono, por favor, para pregunta? Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Andrea Alfaro, soy gastroenteróloga de Costa Rica. Quería preguntarle, pues, al doctor y, bueno, también al doctor Casas y en general la experiencia de ustedes. Yo trabajo en un centro donde se ha ido especializando en la detección temprana, pues, de neoplasias del tracto digestivo. Hemos hecho todo un esfuerzo para ir mejorando la forma en que trabajamos. Entonces, quiero contarles mi experiencia y saber la de ustedes. Por ejemplo, con la parte de la preparación. Entonces, si usamos simeticona, a veces hay N-acetilcisteína, otras veces no, a veces hay soluciones de bario, pero sí o sí se lo damos al paciente antes y eso nos ha ayudado. También enfatizar en la parte de la toma de líquido y tratar de decirles que 2 horas antes de la endoscopía sí pueden tomar líquido porque más bien nos ayuda a limpiar. Lo otro es que hemos introducido la sedación. Y nos ha ayudado mucho. Yo sé que la logística es complicada. De hecho, hemos entrenado a muchos médicos generales para que nos ayuden en la parte de la sedación. La hacemos con Propofol. Y entonces, aún teniendo una población con la que yo trabajo, que tiene una alta incidencia de cáncer gástrico, familiares de primer grado que antes no se animaban a hacer la endoscopía, ahora sí vienen porque se están sedando. Eso también nos ha ayudado. Luego, con respecto a la calidad de la exploración, también lo hemos ido normando, nos estamos basando principalmente en, digamos, en la de Mura, ¿verdad? Y un poquito lo de Yao, porque sí, a mi criterio, cuando tenemos alta incidencia de cáncer gástrico, solo 10 fotos es muy poco. Obviamente los japoneses lo hacen en forma rutinaria y ellos no cuentan las fotos, o sea, realmente ellos lo hacen de una forma sistemática donde nada les queda oculto.
pero esa parte es importante. Lo otro es el reporte, que también le quería preguntar, porque tal vez tenemos muy claro cómo hacerlo, pero a la hora de reportarlo no. Entonces nosotros también nos estamos tratando de obligar, y no todos los endoscopistas donde yo trabajo lo están haciendo, pero en el reporte estamos obligándolos a poner si hay un Kimura Takemoto, ¿cuál es el que ustedes creen? También obligarnos a poner si hay un IJIM, ¿cuánto? Por lo menos para ir haciendo este ejercicio. Tal vez pues, nos equivoquemos muchas veces, pero poco a poco irlo haciendo. Lo otro, que a veces si hay hallazgos de infección para Helicobacter, también estamos obligados a poner si tiene pliegues gruesos, si hay moco, si hay eritema puntiforme, etcétera. Para saber, porque sí, tiene que estar aquí, pero tal vez cuando uno lo pone en el papel ya está obligado sí o sí a caracterizar esto. Y según esos hallazgos ponemos el seguimiento. Tratamos de incorporar el protocolo de Sydney, pero también tuvimos problemas con patología y lo estamos haciendo como parte de un estudio, pero inclusive el patólogo nos dijo 15 pacientes por semana. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos hablando de tamizaje de una población, solo a 15 le vamos a hacer Sydney, ¿verdad? Y eso es una limitante que tenemos en cuanto a recursos. Pero bueno, por lo menos para partir con un proyecto de investigación y ver si el Kimura Takemoto y el IJIM que yo puse coincide con lo que ellos me dan, que inclusive quedamos que en Holguín. Olga no, porque es más difícil llegar a un consenso. Entonces, si esto es un esfuerzo de años, si yo quisiera saber, bueno, con el doctor Casas también, ¿qué otro esfuerzo han hecho a la hora de hacer las endoscopías para mejorar? Y bueno, que me cuenten su experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que escuchando lo que comentas, te puedo decir que hacéis las endoscopias mejor que en mi hospital en España. A nosotros nos está costando mucho introducir todas estas medidas, pero de todo lo que has comentado, sí que me quedo con un par de cosas. La primera es, yo creo que la sedación es imprescindible. No lo ponen las guías, pero para mí es imprescindible. Si queremos hacer gastroscopias de prevención de lesiones y los pacientes que están asintomáticos tienen que entrar en programas de tamizaje, tiene que ser una experiencia que no sea desagradable para ellos y, por tanto, yo creo que la sedación es imprescindible para que los pacientes participen y para que nosotros seamos más sistemáticos y hagamos las cosas más correctamente. Entonces, aunque sea costoso, yo creo que sí que es algo imprescindible. Eso por un lado. Luego de todo lo que has dicho, hacer los reportes automáticos, yo creo que sí que hay que hacerlo. En mi experiencia, la mayoría de mis compañeros no ponen ni Kimura, ni IJIM, ni describen patrones, pero creo que es algo que tenemos que insistir para que se haga y si el reporte te obliga a hacerlo, pues yo creo que es algo positivo. Y el tema de los patólogos sí es algo que cuesta esfuerzo, pero es algo que hay que... En nuestro caso lo hablamos con ellos, empezamos también con un estudio, con este consorcio, y ahora ya lo hacen automáticamente, ya han incorporado las escalas y es algo que da calidad, pero desde luego, por lo que dices, estáis haciendo las cosas por encima de cómo lo hacemos en España y es el buen camino. De las cosas que has mencionado, me quedo con lo que digo. Creo que la sedación no se negocia, que para hacer un buen cribado es importante que el paciente esté sedado. Yo creo que así como lo hacemos en colon, la clasificación de Kimura y la de IJIM debe estar en nuestras endoscopias cuando encontramos atrofia, sí, pensando que la atrofia y la metaplasia, y tienes que clasificarla para decirle al paciente cada cuánto lo vas a continuar evaluando. De eso nos va a ayudar a filtrar si no a todos los pacientes tenemos que hacerle Sydney, porque así como las investigaciones que hemos hecho acá, por ejemplo, la que hizo el doctor Otero con 6.000 biopsias, ¿sí? De esas, ¿sí? Solo 900 realmente eran pacientes en que íbamos a tener, Olga, 3 o 4. Entonces es una clasificación que ayuda a filtrar. Entonces la pregunta va, ustedes que han ido utilizando en la práctica IJIM, que igualmente me parece fácil, reproducible, ¿de qué valor en adelante han encontrado las lesiones displásicas dentro de esa clasificación? Las lesiones displásicas son poco frecuentes. En nuestra cohorte del estudio Epigastric encontramos poquitas lesiones con displasia. Es verdad que en la clasificación de IJIM lo que se considera un paciente de alto riesgo es 5+, pero más por cómo van a evolucionar esos pacientes que porque vayamos a encontrar displasia en sus biopsias. Hay otro tema en este sentido que es la concordancia entre lo que dice el endoscopista y lo que dice el patólogo, que esto es algo que hay que estudiar. Y en nuestro caso todavía no lo hemos publicado, pero lo estudiamos y es muy variable del operador. Hay endoscopistas con mucha experiencia que aciertan siempre, otros que
ponen las clasificaciones, que yo creo que es bueno ponerlas, pero que tienen menos experiencia o menos entrenamiento y no aciertan tanto. Entonces yo creo que eso depende mucho del entrenamiento, de la visión y de saber detectar la displasia. Yo creo que la displasia se debe detectar de forma distinta, no en decir aquí hay metaplasia biopsia, sino intentar buscar la irregularidad o aquella zona sospechosa. No obstante, nosotros en España tenemos un porcentaje pequeño. Entonces, no te sé decir el punto de corte exacto en el que podemos encontrar más displasia en biopsias esporádicas. También otra cosa que pienso yo es que la displasia en biopsias aleatorias probablemente es porque no se ha visto bien la zona. O sea, que deberíamos encontrar una lesión visible en casi todas las zonas con displasia y eso es volver a mirar la gastroscopia con un operador con experiencia, con un buen gastroscopio, poder magnificar y delimitar bien las zonas. Esto es otro tema, pero es también mi opinión en esto. Tenemos espacio para una última intervención y damos continuidad con el segmento. Buenos días. Para contestar tu pregunta, nosotros estamos en el sur de Colombia, en Nariño, donde el doctor Pelayo Correa inició todos sus estudios. No ha sido fácil con los patólogos. Los que el doctor Pelayo desde un comienzo instruyó, hacen absolutamente todo el protocolo, pero lo que hemos hecho es tratar de que los nuevos patólogos lleguen a las conferencias, a los cursos, y ya tenemos en todos los reportes Olga y Holguín. La sedación es obligatoria en nuestros hospitales y eso pues obviamente nos ha ayudado muchísimo a identificar lesiones tempranas. Nuestros equipos son de alta definición con cromoendoscopia en los hospitales de referencia para el manejo de cáncer gástrico, e inicialmente las clasificaciones que pues deben ser obligatorias para nosotros fueron muy complejas. Lo que hicimos con ayuda del doctor Arnoldo Riquelme, que es el que pues lidera a nivel de Latinoamérica los estudios de detección temprana, él es chileno, es llenar todos nuestros servicios de láminas con las clasificaciones, ¿sí? Y de a pocos uno va haciendo la curva y se va habituando a realizarlas. Y sí es de obligatorio cumplimiento que los patólogos nos ayuden con el Olga y el Holguín. Es un proceso que es lento, pero luego se va a hacer muy sencillo para todos los servicios. Si lo sigues instaurando en tu país, probablemente vas a tener estudios de prevalencia, de incidencia, de detección temprana, muy rápidamente, en 1 o 2 años. No es tan sencillo al comienzo. Uno dice, uy, no, qué difícil tomar biopsias en esta zona, en la otra, clasificar, poner las clasificaciones, pero hay que empezar. Lo importante es empezar y muy rápidamente vas a encontrar objetivos claros.